Pido, Señor, que bendigas esta enseñanza y que me des sabiduría para poder compartir con mis hermanos y que juntos podamos aprender de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Hermano Noé, ¿le quedaría por ahí una hoja? Por favor, creo que me pueda prestar una. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. La semana pasada, hermanos, comenzamos hablando sobre esta disciplina, hermanos, que se llama la apologética. Y estamos específicamente hablando durante las clases de escuela dominical sobre apologética de las doctrinas, ¿sí? Hay de diferentes temas, a lo mejor hay una apología de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que hay gente que no cree en Dios? Entonces, ¿qué se utilizan? Argumentos bíblicos, argumentos históricos, argumentos científicos para poder respaldar la existencia de Dios, para poder respaldar que el hecho de que Jesús vino a este mundo, de que Jesús murió y que también el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces vamos a continuar, hermanos, en esta serie de enseñanzas, una apologética de la autoridad de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras. Vamos por favor ahí a 2 de Timoteo 3:16, síganme con su vista y vea lo que dice la palabra. Toda la Escritura es, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la Biblia que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir que es inspirada por Dios? ¿Qué quiere decir que es inspirada por Dios? ¿Qué quiere decir que la palabra es inspirada por Dios? Es autoría. ¿Eh? Es autoría. Ajá, que Dios es el autor de la Biblia. ¿Usted está de acuerdo en eso? ¿Que Dios es el autor de la Biblia? ¿O usted cree que la inspiró un hombre? Sabemos que Dios utilizó elemento humano para que escribiera la Biblia, pero ¿de dónde vino el mensaje? El mensaje vino del cielo, el mensaje vino de Dios. Entonces, aunque hubo un hombre llamado Pedro que estaba escribiendo una epístola, o un hombre como Santiago también escribiendo una epístola, o a lo mejor fue un hombre como Mateo escribiendo un evangelio, no quiere decir que nació del corazón de Mateo escribirlo, ni quiere decir que nació del corazón de Pedro escribirlo, ni nació del corazón de Lucas escribirlo, nació del corazón de Dios, porque Dios es el autor, porque Dios es quien inspiró la Biblia. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Muy bien, la Biblia es palabra de Dios. ¿Cree, hermano Norma, que sí podríamos hacer el cambio de la clase? Sí, es que no teníamos maestra preparada. Entonces sí nos va a hacer falta una maestra. Sí, gracias. Muy bien. Toda la palabra, toda la escritura dice es inspirada por Dios. Vamos, hermanos, al siguiente versículo, Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Voy a leer desde el 1 para que usted entienda, ¿sí? Vamos a irnos detenidamente. Vea lo que dice. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Note lo que está diciendo aquí. Oye los estatutos y decretos. Está hablando de la palabra de Dios. Versículo 2, ¿qué dice? No añadiréis a la palabra que yo os mando. ¿Cómo dice su Biblia, hermana Rosa? Dice diferente, ¿verdad? ¿Cómo dice? El versículo 2. Si no añadan las palabras que yo hablo, ni quiten nada. Hasta ahí está bien, hermana Rosa. Lo dice hasta más claro. No añadan nada. ¿Y qué más decía? Y no quiten nada de ellas. ¿Sí? ¿Cómo dice la Biblia de usted, que trae Reina Valera? No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis, ¿verdad? Entonces el mandamiento de Dios es no le agregues a la Biblia y tampoco le quites a la Biblia, no le quites nada. Si usted le agrega algo a la Biblia, usted está diciendo que la Biblia no es perfecta. Usted está diciendo que algo le hace falta, ¿sí?
Imagínense que usted está haciendo una rica comida, usted, hermana, está haciendo una rica comida y le pregunta a su esposo, ¿qué te pareció la comida? Y él dice, está perfecta, nada más ponle sal. Está perfecta la comida, nada más ponle sal. Entonces, ¿qué le está diciendo él? Que no está perfecta, que está insípida, que le hace falta sabor, que le ponga tantita más sal. Si usted dice, yo le voy a agregar a la Biblia unos cuantos versículos, usted le está diciendo a Dios, le hace falta algo a tu palabra. Si yo le digo a Dios, Señor, voy a agregar un libro de la Biblia, se va a llamar Los Cerritenses, o los Mezquitenses, o los Potosinos, porque hace falta una epístola más. Estaríamos diciéndole a Dios que su palabra no es perfecta, que le hace falta algo. ¿Y qué pasaría si le quitamos algo a la Biblia? ¿Qué pasaría si alguien dice, yo le voy a quitar algo a la palabra porque la palabra a este versículo le sobra? ¿Estará diciendo que él sabe más que Dios porque le está quitando a la Biblia? ¿Estará diciendo que él es mejor que Dios? ¿O que simplemente la palabra tampoco es perfecta? Entonces dice la Biblia que es inspirada por Dios, que no se le debe añadir y tampoco se le debe de quitar. Vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Capítulo 12, versículo 32. Deuteronomio 12, 32. ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Muy bien. No añadiréis a ello y tampoco quitarás. Entonces la palabra de Dios es perfecta. Ahora le pregunto a usted, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí creen o no? ¿Creen que la Biblia es perfecta? ¿Le quitamos algo? ¿Le ponemos algo? No, es perfecta. Entonces vamos a comenzar con la clase el día de hoy. Vamos a la introducción, hermanos. Apologética. Se define como defensa. Ahí está en su hojita, está escrito, ¿sí? Por si usted quiere ir consultando, a la vez la Biblia, a la vez su hojita. Y dice apologética, se define como defensa. Pudiéramos dar un significado mucho más amplio que defensa, pero por motivos de la clase lo vamos a definir solamente como defensa, ¿sí? Apologética se define como defensa. En esta serie de lecciones se presentan argumentos bíblicos, históricos y científicos, no precisamente en esta clase, sino en toda esta serie, para defender una doctrina bíblica. Es importante que cada cristiano conozca la palabra de Dios y pueda sustentar sus creencias en ella. En 1 de Pedro 3:15 el Señor dice, estad siempre preparados, ¿para qué, hermanos? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios le manda a usted, hermano, a estar preparado para presentar defensa. A estar preparado para presentar defensa. Habrá personas que van a llegar a su vida y que le van a decir que Dios no existe. Usted tiene que estar preparado para presentar defensa. Para poder no discutir con esa persona, sino para poderle demostrar que Dios existe. Habrá personas que van a decir, Jesús en la cruz, Él no murió. Él solamente sufrió un desmayo. Por lo tanto, entonces Él no resucitó. Simplemente Él se reincorporó o simplemente Él despertó de su desmayo. Hay gente que cree eso. Usted tiene que estar preparado para presentar defensa. Porque si Cristo no murió, hermanos, vana entonces es nuestra fe. Si Él no conquistó la muerte, nosotros tampoco conquistaremos la muerte en el día venidero. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para presentar defensa de la doctrina bíblica y de la palabra de Dios. Luego a veces llegan personas que se hacen llamar testigos de Jehová a nuestras casas y nos dicen cosas y nos confunden y no sabemos ni qué decir, ni sabemos qué responder, y al final nos tienen todos bien confundidos, ¿sí? Yo recuerdo una vez yo iba a la ruta y fui por una hermana y estaba la hermana hablando con unos testigos de Jehová antes de que yo llegara, y ya llegué yo, le dije, hermana, a la iglesia. Y en ese momento el testigo le estaba diciendo, ¿verdad entonces que no existe el cielo? ¿Verdad que entonces no existe el paraíso? ¿Verdad que entonces no existe la vida eterna que tú dices? Y la hermana estaba diciendo, sí, ya vi que no existe. Yo no sé cuánto tiempo tenían ellos hablando, pero yo no creo que haya sido mucho. Para el tiempo que la hermana tenía en la iglesia, que tendría tal vez 2 o 3 años, en unos minutos ya le habían convencido de que el cielo no existía. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que no hemos crecido.
que no estamos preparados para presentar defensa de lo que la palabra de Dios enseña. Así que hermanos, prepárense hermanos a través de esta serie de lecciones de cómo defender no la doctrina bautista, la Biblia, porque la Biblia es la máxima autoridad, ¿sí? Continuemos hermanos. Hoy más que nunca existe gran desinformación por enseñanzas y dogmas impuestas por sectas o iglesias no bíblicas. Cuando digo no bíblicas es que el fundamento no es la Biblia, sino que hablan de la Biblia, pero no es su fundamento o su base. Por lo tanto, la palabra llama al creyente a pararse por la verdad. A continuación, se presentan argumentos en contra de las Escrituras como máxima autoridad. Ahora le voy a presentar a usted dos argumentos, o podríamos decir argumentos principales y secundarios, de que la Biblia no es la máxima autoridad, ¿sí? Normalmente aquí en la iglesia siempre enseño, la Biblia es la máxima autoridad. Hoy le voy a compartir que la Biblia, argumentos que dicen que la Biblia no es la máxima autoridad. Y vamos a hablar sobre ellos el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Nosotros tenemos en claro esto, hermanos. Esa es la iglesia. Y la palabra de Dios debe de ser el fundamento de la iglesia, ¿sí? Si la iglesia dice una cosa y la Biblia dice otra, ¿quién está mal, hermanos? Si la iglesia dice una cosa y la Biblia dice algo diferente, ¿quién está mal? La iglesia. Si el pastor dice algo que está en contra de la Biblia o es diferente a lo que la Biblia enseña, ¿quién está mal? ¿El pastor o la Biblia? No importa cómo se llame, ni importa qué iglesia sea, si no está de acuerdo a lo que la Biblia está enseñando, está mal. Porque dice la misma Escritura hablando de ella, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, una iglesia siempre debe estar fundamentada en la palabra de Dios, porque la palabra nunca cambia. Muy bien, nosotros tenemos eso en claro, hermanos. Vamos a continuar. Tenemos la tradición, primer cargo, los credos y las confesiones. Vamos a nuestras lecciones. Estas nada más van a ser de apoyo y vamos a estar trabajando también con las notas. Los credos o confesiones de fe tienen autoridad equivalente o superior a las Escrituras. Otra vez, este es un argumento que dice que las Escrituras no son la máxima autoridad. Los credos o confesiones de fe, también se les llama catecismos, tienen autoridad equivalente o superior a las Escrituras. Hay una gran cantidad de personas que creen que las confesiones de fe, que los catecismos y que los credos tienen una autoridad equivalente o en la práctica a veces hasta superior que la Biblia, ¿sí? Vamos a lo que dice Hechos 17:11. Alguien léalo, hermanos. Hechos 17:11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, gracias, hermano. Dice la Escritura que había unos cristianos de Berea que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si esto que enseñaban era así. Nosotros le animamos a que usted traiga su Biblia aquí a la iglesia. La Biblia que usted tenga, tráigala a la iglesia. Y usted cerciórese de lo que se está enseñando en la iglesia está basado en la palabra de Dios. Aquí no tenemos como intención contarle los sueños que yo tuve, porque yo tengo a veces muchos sueños y a veces no tengo. Imagínense si yo le platicara mis sueños y si no tengo no le platico nada. O si le platicara los sueños que tengo, imagínense, usted va a decir qué le pasó. Comió muchos tacos en la noche y le hicieron daño. No se trata de las experiencias, no se trata del conocimiento humano, no se trata de nuevas revelaciones, se trata de la palabra de Dios. Y estos cristianos de Berea no dijeron, voy a ver qué me dice Pablo, voy a ver si es que lo que Pablo enseña y los apóstoles enseñan realmente está de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Muy bien, los credos o confesiones de fe tienen autoridad equivalente o superior a las Escrituras. Inciso A, la Biblia no contiene lo necesario para las situaciones que se presentan en la actualidad. ¿Usted ha escuchado eso?
La Biblia no contiene lo necesario para las situaciones que se presentan en la actualidad. Hay algunos que creen que la Biblia ya quedó de alguna manera obsoleta. Y una religión que cree eso es el judaísmo. El judaísmo dijo la palabra o el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, quedó obsoleto. Porque las situaciones que presenta el Tanaj son de tiempos diferentes. Por lo tanto, necesitamos un nuevo libro que nos ayude para las cosas prácticas el día de hoy. ¿Sabe cómo se llama ese libro? Se llama el Talmud. Eran las leyes orales a las cuales Jesús les dijo: ustedes dicen que tienen que lavarse las manos, y ustedes dicen tradiciones, lo que los hombres decían, lo que los rabinos enseñaban. Entonces enseñan en su iglesia el Tanaj, y yo no niego que tienen el Tanaj como algo muy valioso, pero en la práctica le dan igual valor al Talmud, al Mishrah y a los libros que ellos tienen enseñados por grandes rabinos. Y por eso Jesús les exhortaba y les decía que esto no era así, que no podíamos tomar los mandamientos de hombres al mismo nivel de autoridad que los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces hay diferentes personas, hay diferentes iglesias y religiones que lo tienen como una máxima autoridad, porque dicen ya lo de la Biblia ya no se puede practicar. Necesitamos un libro más, necesitamos una confesión, necesitamos un credo. Al estar basado en la palabra de Dios, tiene la misma autoridad. Inciso B, al estar basado en la palabra, tiene la misma autoridad. ¿Usted sabe qué es una confesión de fe o qué es un credo? Y me parece que también es lo mismo un catecismo. Es una publicación de las creencias que tenemos o del cuerpo de creencias que tenemos. Si yo le preguntara a Uziel: ¿qué es lo que tú crees, Uziel? Uziel diría: pues mira, yo creo que la Biblia es palabra de Dios, y él me estaría explicando. Esa confesión de fe sería que Uziel la pusiera por escrito, y que él fuera a través de la Biblia y él interpretara la Biblia, entendiera la Biblia, y él dijera: esta es la confesión de fe de Uziel, esto es lo que yo creo y aquí está escrito y tiene fundamentos. Hasta ahí parece que eso está bien porque está basado en la Biblia. Pero ¿sabe qué? Ese escrito va a estar sujeto a la interpretación de Uziel. ¿Qué tal que Uziel no entendió bien un pasaje? ¿O qué tal que no le gustó el otro? Esa confesión o ese escrito está sujeto a errores. Porque ¿quién lo escribió? ¿Lo escribió Uziel? Él se basó en la Biblia para escribirlo, sí, pero también él comete errores, por lo tanto su confesión puede tener errores. Y no podemos tener al catecismo, a los credos, ni a las confesiones de fe a la misma autoridad que la Biblia. Hay iglesias que dicen: usted tiene que aprenderse el catecismo o tiene que aprenderse el credo, y es más, están compartiendo la palabra y sí dan versículos bíblicos, pero también te dicen, como dice en el capítulo tal de la Confesión de Fe de Westminster, o como dice en tal párrafo, y en lugar de estar citando plenamente la Biblia, estamos citando la interpretación y la exposición de las creencias de alguien más. Por eso es que como iglesia no tenemos nosotros una confesión de fe, que digamos: mira, esto es todo lo que nosotros creemos y esto no tiene errores. Claro que no, puede tener errores, ¿sí? No lo tenemos como nuestra bandera, ni decimos que esto es superior. Créame que las iglesias que están basadas en confesión de fe o credos son iglesias que lo tienen como su estandarte. No te mencionarán la Biblia, pero sí te mencionan los credos, sí te mencionan el catecismo, sí te mencionan este tipo de cuerpo de creencias o exposiciones de ellos. Entonces recuerde, aunque está basado en la Biblia, está sujeto a la interpretación y también está sujeto a cometer errores. Por ejemplo, aquí tenemos alumnos de cuarto año aquí en el colegio. Están haciendo una tesis, están haciendo una tesis bíblica. El documento base de su tesis es la Biblia. Se van a basar en la Biblia. ¿Ustedes creen que sus tesis van a cometer errores? Sí. Y muchos, créanme que muchísimos. Porque nosotros cometemos errores. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que Dios no comete errores. No tenemos que agregarle algo más a la Biblia. No tengo que buscar otro libro. Solamente tengo la palabra de Dios. ¿Okay?
Vea lo que dice ahí en la Confesión de Fe de Westminster. Esta confesión de fe la usan los bautistas reformados y también la utilizan los presbiterianos. Y lo estoy citando tal cual lo dice ahí. Los infantes elegidos, cuando habla de infantes habla de niños, elegidos habla de niños escogidos por Dios para salvación. Los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados, ¿y qué dice? Y salvados por Cristo, mediante el Espíritu, quien obra cuando y dónde y como le place. Así también los demás elegidos, que no pueden ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Note, son dos pensamientos. El primero dice que todos los niños que fueron elegidos van a ser regenerados y van a ser salvados. ¿Eso nos gusta? ¿Se oye bien? Todos los niños que son elegidos van a ser salvos. Los bebés, todos los niños van a ser salvos. Pero póngale cuidado, Siguiente parte. Así también los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no son infantes. Los que no son infantes. Así también los demás elegidos que no pueden ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Primero se refirió a los infantes. Todos los infantes que fueron elegidos, ellos van a ser regenerados y salvados. ¿Y los demás? ¿Quiénes son los demás? Pues los que no son infantes, que no fueron llamados externamente a través del ministerio de la palabra, ellos también van a ser regenerados y salvados. ¿Qué es el ministerio de la palabra? Que nadie les predicó el evangelio. Aunque nadie le haya predicado el evangelio, aunque nadie lo haya invitado a la iglesia para ser salvo, por cuanto él fue elegido, él va a ser regenerado y salvado. Hasta ahí esta enseñanza está muy buena para aquellos que se consideran elegidos. Pero yo le pregunto, ¿y qué le vamos a decir a los niños que no fueron elegidos? ¿Qué le va a decir usted a los niños que no fueron elegidos? Que no van a ser regenerados y no van a ser salvados porque Dios no los eligió. ¿Usted, hermana Carmen, cree que Dios puede tener aquí a 2 bebés y que Dios puede decir a este bebé lo voy a regenerar y lo voy a salvar y al otro bebé lo voy a mandar al infierno? No, va a ser difícil. ¿Qué significaría eso? Que Dios ama más a uno que a otro, ¿verdad? Y ahí dice que Dios obra como a Él le place. Y estamos diciendo que la naturaleza de Dios es injusta porque ama más a uno que ama más al otro. ¿Verdad que no funcionaría así? No. ¿Y cómo le decimos a alguien que es un adulto? Nadie le predicó el evangelio, él vivió una vida sin conocer a Dios, pero como Dios le eligió, lo salvó. Pero hay alguien aquí que sí se esforzó en aceptar a Cristo, pero como Dios no le eligió, él se va al infierno. ¿No sería contradictorio? Sí. El que no recibió fue elegido, pero se fue al cielo. Vivió en pecado, no se arrepintió, no fue salvo. Y el otro, aunque quiso ser salvo, aunque hizo una profesión de fe, como no fue elegido, entonces se fue al infierno. ¿Usted cree que lo que dice aquí la confesión de fe es cierta? ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Qué dice usted, hermana Carmen? ¿Sí es cierto o no es cierto lo que dice la confesión de fe? Sí, es cierto. Sí es cierto. Entonces sí, Dios puede escoger a unos niños para salvarse y unos niños para que se vayan al infierno. No, o sea, va a elegir igual. Entonces no está de acuerdo usted. Le voy a decir algo, hermana Carmen. Usted no está de acuerdo con lo que dice la confesión, pero usted sí está de acuerdo con la Biblia. Hay una gran diferencia, porque la Biblia y lo que dice la confesión de fe no son iguales. Se contradicen. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A la Biblia o a la confesión de fe? Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Dice la escritura, 2 de Pedro 3:9, y podríamos desarrollar más este tema, pero no es la lección de hoy. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué dice? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca, ninguno de los 2 niños. Él no quiere que no perezca ninguno de los 2 hombres. Por eso cuando Jesús murió, no murió por unos cuantos, Él murió por todos. Entonces, ¿quién decide quién va al cielo o quién va al infierno? Lo decide el hombre mismo. Si él quiere creer, si él está dispuesto a arrepentirse,
entonces dice la Escritura que él va a nacer de nuevo. Dios le dará esa agua de vida que salta para vida eterna. Y si esa persona no quiere creer, entonces él tendrá que morir en sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, ¿se da cuenta usted que es importante que tengamos una defensa ante la Biblia como máxima autoridad? No es equivalente, hermanos, a las confesiones de fe. La confesión de fe y los credos no son iguales. No son iguales a la Biblia, ni equivalentes a lo que dice la palabra de Dios. Vamos, por favor, al siguiente, Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Alguien sabe qué significa, hermanos, qué significa católico? ¿Alguien sabe qué significa católico? Universal. Universal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llamó Iglesia Católica? Porque es una iglesia universal. ¿Sí? Católico significa universal. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Siguiente, ahí lo voy a citar. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Le pregunto, ¿es cierto que el bautismo es necesario para la salvación? No. Porque si es necesario, no le avisaron al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús le dijo al hombre que estaba en la cruz con él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre en la cruz que creyó en Jesús, ¿fue al paraíso o Jesús fue un mentiroso? ¿Fue al paraíso? Entonces no que era necesario. ¿Si es necesario o no es necesario? No es necesario, porque si él fue al paraíso, él no se bautizó. Él no se bajó de la cruz para bautizarse. Y eso lo tratamos también la semana pasada, la apologética del bautismo. El bautismo no es necesario para salvación. Entonces, ¿qué es el bautismo? Funciona como ese acta de nacimiento que yo tengo, que dice que soy mexicano. El acta de nacimiento no me hace mexicano, pero sí certifica que yo soy mexicano. Valida mi nacionalidad, pero no me hizo mexicano. ¿Qué me hizo mexicano? Nacer en México. ¿Qué lo hace usted ser salvo? Nacer en Cristo. ¿Y qué hace el bautismo con usted? Certifica, declara públicamente que usted ya nació de nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces no puede haber una contradicción. Si un catecismo dice una cosa y si la Biblia dice otra, ¿a quién le tengo que creer? ¿A la Biblia? ¿O cuál es su máxima autoridad de usted? Porque créanme que los hombres cometen errores y cometen bien hartos. Y las iglesias cometen errores y cometen bien hartos. Y los pastores cometen errores y cometen bien hartos. Pero el que no comete errores es Dios. Por lo tanto, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vamos a creerle en Dios. Vea lo que dice Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Lo vimos la semana pasada, vamos a volverlo a ver el día de hoy. Marcos 16:15. Y dice: y él les dijo: id por todo el mundo, ¿y qué? Predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere después de haber escuchado el evangelio y fuere bautizado será salvo. Hasta ahí mucha gente dice, ya ves, tienes que creer, pero también te tienes que bautizar. Pero luego dice el versículo: mas el que no será. ¿Qué condena a una persona? ¿No creer o no bautizarse? Si lo condena a no creer, entonces ¿qué lo salva? Pues el creer, el sí creer. Porque ahí no dice el que no se bautiza será condenado, dice el que no cree será condenado. Entonces, ¿qué condena a una persona? La falta de fe. ¿Y qué salva a una persona? La fe que pone en Jesús, la fe que pone en el evangelio. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿el bautismo salva o no salva? ¿Salva o no salva? No salva. Entonces aquí, ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia o el catecismo? La Biblia. Siguiente. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. Y está en el catecismo, en el párrafo 1031. ¿Sí? ¿Usted ha escuchado del lugar llamado purgatorio? La Biblia, ¿en alguna vez, en toda la Biblia, menciona el purgatorio? ¿Alguien lo ha leído?
no lo menciona ni una sola vez. Ni una vez lo menciona. Ni una sola vez. Mencionará lugares como el Hades. En algunas traducciones le llamará Gehenna. También dirá lago de fuego. Dirá paraíso. Dirá cielo. Pero en ningún lugar dice purgatorio. ¿Sí? Entonces, este es un argumento para decir, no debería de creer en el purgatorio, porque el purgatorio no lo menciona la Biblia. ¿Sí? Pero vamos a ver entonces, más bien les voy a explicar lo que significa esto de purgatorio. Se llama, dice, la iglesia llama, así textualmente dice en el catecismo, la iglesia llama purgatorio a esta, ¿qué dice? Purificación. Leí el catecismo y el catecismo no menciona un lugar, menciona una purificación y menciona fuego, pero no de castigo, sino de purificación. Entonces, ¿qué es lo que dice el catecismo? Que si hay una persona que es salva, pero no fue completamente purificada en la vida, después de morir, él tiene que pasar un proceso de purificación para poder estar en el cielo. ¿Sí? Un proceso de purificación. Ahora, ¿qué lo purifica? Exactamente no lo entiendo, no lo sé. Algunos creo que hacen como algún tipo de indulgencia o algo así parecido para eso, ¿sí? Pero yo le voy a preguntar algo. ¿Es necesario que un salvo sea purificado después de la muerte? Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. 1 de Juan 1, 7. La Biblia no lo menciona el lugar. La Biblia no desarrolla esa doctrina. Pero le voy a enseñar lo que la Biblia sí dice en cuanto a la purificación del creyente. 1 de Juan 1, 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? ¿Nos limpia de qué, hermanos? ¿De qué nos limpia? De todo pecado. De todo pecado. ¿O dice de algunos? No, de todo pecado. ¿Dice de todos o de algunos? ¿De poquitos o de muchos? De todo pecado. De todos. Pregunta, cuando Jesús murió en la cruz, ¿Él pagó por algunos pecados o Él pagó por todos? Por todos. Por todos los pecados. Entonces, cuando yo voy a Jesús en arrepentimiento y fe, el Señor Jesús dice, yo te limpio de todo pecado y te declaro justo. Y dice la Escritura, justificados pues tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa justicia o justificado? Significa ser declarado inocente, sin culpa. No es porque no hayas cometido ningún error, Ciel. Es porque Dios te dice, todos los errores ya quedaron en el pasado, todos son perdonados y no tienes ningún cargo en tu contra. Es lo que la Biblia enseña. La sangre de Jesucristo, su Hijo, limpia de todo pecado, de todo pecado. Entonces, después de la muerte, ¿yo necesito otra limpieza? No, ya no. Cuando usted muera, ¿va a necesitar otra purificación? ¿Quién va a morir por usted? ¿O con qué lo van a purificar? ¿Después de la muerte lo pueden purificar con la sangre de Cristo? Ya no. ¿Usted necesitaría otra sangre? ¿Necesitaría otro sacrificio? Porque solamente el Señor Jesús se ofreció una sola vez. ¿Sí? Lo menciona en Hebreos, no lo vamos a ver por causa del tiempo, pero no hay más sacrificios por el pecado. Entonces, cuando usted muera, usted no está esperando, me voy a purificar después, me voy a echar otra purificada. Una vez que aceptamos a Cristo, nos declaró inocentes, sin culpa, nos purificó totalmente, sin pecados. Muy bien, continuamos. Por el hecho de que los cielos están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firme a toda la iglesia en la santidad, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Este catecismo enseña que las personas que están en el cielo, o le pudiéramos llamar los apóstoles, o le pudiéramos llamar los hermanos que ya están en el cielo, o le pudiéramos llamar los santos, no dejan de interceder por nosotros al Padre. Y dice, por el hecho de que están en el cielo, están más íntimamente unidos con Cristo. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice 1 de Timoteo 2:15. No tengo un versículo para demostrar que el Señor Jesús está más unido a uno que a otro, pero usted los conoce. Dice la Escritura que nosotros somos templo ¿de quién?
del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en mi corazón, mora en mi vida. Estamos juntos, ¿sí? Primera de Timoteo, capítulo 2, 15. Me equivoqué, hermano, se me fue un 1, es 2.5. 2.5. Ya ve que el hombre comete muchos errores. No es 2.15, es 2.5. ¿Sí? Ahí se me fue un 1. Primera de Timoteo 2.5. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores, hermanos? Uno. Entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Muy bien. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y nosotros. ¿Y ese mediador quién es? El Señor Jesús. Aunque Pablo tenga una necesidad, más bien, aunque Pablo tenga un deseo de interceder por mí, no está en posición de Pablo interceder por mí. Aunque Pedro tenga una intención de interceder por mí, Pedro no puede interceder por mí. Porque ¿quién es el que intercede por mí? Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hay un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, ¿quién intercede por usted? Jesucristo. O sea que si yo me voy primero, yo no voy a interceder por ustedes, hermanos. Ese es el papel de mi Señor, que va a interceder por ustedes. Es lo que va a hacer nuestro Señor Jesús. Yo no puedo interceder más. Es más, yo no estoy más cerca de Jesús que de usted. Porque si usted es salvo, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Entonces, ¿qué más cercano quiere estar usted el día de hoy? Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Se llama Jesús. Y a través del Señor Jesús podemos entrar directamente hasta el trono de Dios. Cuando usted ora y usted le dice: Señor, aunque usted tiene aquí los pies en la tierra, en espíritu está frente a Dios. Y puede darle gracias. Y puede alabarlo. Y puede pedirle. No necesitamos a alguien más. El Señor Jesucristo ya lo hizo todo. Él es nuestro intermediario. Por lo tanto, no deberíamos nosotros de enseñar o de decir que los santos o que los hermanos o que los apóstoles o los que están en el cielo, ellos interceden por nosotros, porque no es así. El que intercede por ustedes es alguien superior. Es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Siguiente, Hebreos 7:25, hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Alguien léalo, hermanos, alguien léalo, por favor. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. El que nos salva para siempre es Jesús. A los que por él se acercan a Dios. Y vea lo que hace Jesús. Viviendo siempre para... Interceder por ellos. ¿Sabe qué está Jesús haciendo en este momento? Intercediendo por nosotros. ¿Dónde está Él? A la diestra del Padre, a la diestra del trono de Dios. Y Él siempre está ahí para interceder por nosotros. Entonces no necesitamos a alguien más. No necesitamos a un gran hombre de la Biblia, a un hombre que tomó buenas decisiones, a alguien que vivió muy correctamente o que le hacen llamar santo, porque ya tengo a mi Dios que está intercediendo por mí todo el tiempo. ¿Sí? El único mediador y el único intercesor. Muy bien. La enseñanza católica sobre el limbo, María Corredentora, pena de muerte y restricción liberal religiosa. Sus enseñanzas han cambiado porque están sujetas a la interpretación, ¿qué, hermanos? Está en el siguiente párrafo. La enseñanza católica sobre el limbo, María Corredentora, pena de muerte y restricción de libertad religiosa. Sus enseñanzas han cambiado porque están sujetas a la interpretación, ¿qué, hermanos? ¿Y qué más? Al contexto social y cultural. Y aquí tengo una diapositiva donde los menciono, hermanos. La fluctuancia del dogma. En algún momento se enseñó que existía un limbo. ¿Alguien llegó a escuchar sobre la existencia del limbo? ¿Qué era el limbo?
El limbo era un lugar donde los niños iban. Los niños que no eran bautizados iban a ese lugar y después los niños podían ser llevados al cielo. Algo semejante a eso. Entonces mucha gente estaba esperanzada en que sus hijos estaban en el limbo y a lo mejor podían hacer ciertas actividades o ciertas ordenanzas aquí eclesiásticas en una iglesia y lo hacían para sus hijos porque sus hijos estaban en el limbo. Imagínense que le dijéramos que su hijo que murió está en el limbo y el año que viene le decimos que el limbo no existe. ¿Qué sentiría usted en eso? En primera, ¿el limbo sí existió y dejó de existir o nunca existió? Porque la Biblia nunca lo enseñó, la Biblia nunca lo dijo. No hay un argumento bíblico para usarlo. Entonces mucha gente vivió pensando que estaban sus hijos ahí y de un día se paró el Papa y dijo el limbo no existe. Y entonces se cambió y se actualizó la enseñanza. Dijo ya no existe el limbo. Solamente el cielo, el infierno y el purgatorio. Y ahorita estamos viendo que en la Biblia por lo menos no lo enseña y que tampoco necesitamos una purificación adicional porque la sangre de mi Señor Jesús es suficiente para purificarme. Siguiente enseñanza, María como corredentora. También se enseñó mucho eso, que la salvación era si tú creías en Jesús, pero que también María participaba en tu salvación. ¿Sí? Se enseñó mucho eso. Juan Pablo II lo mencionó y la declaró corredentora unas 7 veces públicamente, aparte de las misas. El nuevo Papa, el que está presente en este tiempo, creo que fue en el año 2025, el año pasado, él dijo María no es corredentora. Y entonces mucha gente que creía que María podía salvarlos, se quedó pensando, ¿cómo me vas a decir que María no salva? Que solamente salva a Jesús. Porque el Papa declaró que solamente el que puede salvar a alguien es Jesús. Y mucha gente murió creyendo que también podía María salvarlos. Y el Papa un día se para y dice, ya María ya no salva, solamente es Jesús. Pregunta, ¿en un inicio María sí salvaba? No. Tampoco. ¿Quién murió por la cruz por usted? Jesús. Entonces el único que podía pagar esa deuda era Jesús. ¿Se da cuenta que mucha gente murió pensando que iba a ser salvada y no fue salvada? Porque su fe estaba puesta en un credo, en una confesión de fe, en un catecismo que no estaba de acuerdo a lo que la Biblia enseñaba. Hombres cometieron errores a la hora de interpretar y lo publicaron como si fuera de parte de Dios y mucha gente se confundió. Y el día de hoy ya no puede ser llamada corredentora, porque el único redentor es Jesucristo. Amén. Siguiente, la pena de muerte. ¿Sabe que en algún momento es un catecismo, pero es el antiguo? El nuevo es de 1992, el antiguo es como de 1500 más o menos. ¿Sabía que aprobaba la pena de muerte? Si alguien cometía cierto delito, el catecismo decía que lo podían matar. Y hoy ya no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Usted cree que sería razonable que si alguien comete un delito o alguien hace algo malo, que en la iglesia digamos, pueden matarlo? No. ¿Por qué es que se cambió? Porque estaba equivocado. Porque el hombre se equivoca. ¿Pero sabe quién no se equivoca? La palabra no se equivoca, Dios no se equivoca, Jesús no se equivoca, por eso se cambió. La libertad, restricción de libertad religiosa. Hubo un momento también que se enseñó en el catecismo que tú no podías no ser católico, que tenías que ser católico sí o sí. Y usted conoce las cruzadas, y usted conoce muchos movimientos que tuvieron persecución y arresto contra aquellas personas que no creían en la Biblia, o que personas que creían en la Biblia de manera diferente. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, si no me equivoco, recibieron persecución por traducir la Biblia. Lo hacían escondidas porque no era permitido la libertad religiosa. Y si usted consulta el día de hoy lo que dice el catecismo, dice que sí está permitida. ¿Por qué cambió? Porque el hombre comete errores, porque el hombre falla. ¿Pero sabe quién no falla? La Biblia, la palabra de Dios. Vamos, hermanos, antes de que alguien caiga dormido. Siguiente, toda doctrina de la iglesia debe ser sometida a la autoridad de las Escrituras. Si se va a enseñar algo en la iglesia, se debe someter a la autoridad
de las Escrituras y se debe comprobar, porque la iglesia no es la fuente de la verdad. La iglesia es responsable de conservar, enseñar y obedecer la verdad que Dios ya reveló, ¿sí? Ese fue el número 1, primer argumento de que la Biblia no es la máxima autoridad. Número 2, las revelaciones también son de Dios. Hay mucha gente que dice esto, las revelaciones también son de Dios. Y dicen, es que algunas profecías sí se han cumplido. Yo le pregunto cuáles y no creo que me sepan decir alguna. Y gente dice, es que un profeta, es que un apóstol, es que un pastor, es que una pastora tuvieron una revelación y esa revelación se tiene que tomar como palabra de Dios. Y dicen, es que algunas se han cumplido. ¿De veras se han cumplido? Porque yo he conocido a muchos que han profetizado y no se han cumplido. Si usted conoce a, los Testigos de Jehová, su fundador, creo que es Carlos Russell, él profetizó el fin del mundo o la venida del Señor como unas 3 o 4 veces y a ninguna le atinó. Ya mejor lo dejó de decir, porque salía hasta las noticias que dice el fundador de la iglesia de los Testigos de Jehová que el Señor va a venir el 16 de septiembre de 1950 y no llegó. Me equivoqué, hice mala cuenta y lo profetizan para otro día, tampoco llegó. Y ya pasaron muchos años, ya está bien muerto y no pasó, porque las profecías no eran de parte de Dios, ¿sí? Muy bien, continuemos ahí, hermanos. También dicen en el B, vean lo que dice el B, ¿es malo desconfiar de qué? Es malo desconfiar de los siervos de Dios. Y gente ha hecho tantas cosas, hermanos, porque dicen no se puede desconfiar de los siervos de Dios. Hermanos, eso no es cierto. En el único que podemos confiar al 100% es en Dios. El hombre comete errores, el hombre hace cosas que no están bien. No confíe en los hombres, ni en su servidor, en nadie. Es que el único en el que yo puedo confiar es en Dios. Todos cometemos errores, todos tenemos un mal día, todos hacemos cosas que no están bien. Entonces no confiemos en el hombre. Y gente defiende tanto a sus apóstoles y defiende tanto a sus profetas y defiende tanto a sus pastores como si fueran Dios. Ojalá defendieran hacia Dios, pero no lo hacen porque tienen las revelaciones de ellos como si fueran muy, muy, muy valiosas. Siguiente, hermanos, en la viñeta, ahí en el puntito negro, dice ahí, el sábado será la gran prueba de lealtad, pues el punto de verdad especialmente, es el punto de verdad especialmente controvertido. Elena G. de White. Ella también hizo una profecía, ella estaba predicando en un auditorio y ella dijo, no va a pasar esta generación sin que Cristo venga. Algunos de ustedes han de morir, pero otros no. Cristo va a venir. Ella ya murió, toda la generación murió y su profecía de que Jesús iba a venir no se cumplió. Vea lo que dice Colosenses 2:16. También se dice mucho esto que tenemos que guardar el día de reposo. Y he estado en lugares donde hay muchos adventistas y si yo les pregunto, ¿usted es salvo? Y me dicen, sí. Y le digo, ¿y si usted no guarda el día de reposo, a dónde va? Y me dicen, pues al infierno. Y le digo, entonces, ¿cómo puede ser salvo y al mismo tiempo no serlo? ¿O cómo puede ser salvo y perderlo por no guardar el día de reposo? Y malamente le tocó a uno que yo estaba ganando almas el sábado. Y me lo encontré el sábado en su casa. Y le dije, ¿y entonces? ¿Ahora qué va a pasar? Dijo, no, pues estoy condenado. Vamos a ver lo que la Biblia enseña. Dice Colosenses, ¿dónde está? Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de ¿qué? De fiesta, lunas nuevas, o días de ¿qué? O días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿sí? Fiestas, lunas nuevas, días de reposo, simplemente eran una sombra de lo que ha de venir. Era una representación de Cristo, ¿sí? Vamos por favor a Romanos capítulo número 14, esto lo estudiamos el miércoles aquí en la iglesia.
Romanos capítulo 14, versículo 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia. Y como estudiamos, hermanos, el miércoles, había personas que creían que que podían comer de todo. Y otros decían, no podemos comer de todo. No me inviten carnitas, decían algunos. Y otros decían, yo creo que tengo que guardar el día de reposo y días festivos. Y otros decían, no, yo no los voy a guardar. Y había una diferencia entre el grupo de los creyentes. Y Pablo les dice esto: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y vimos que aquí el propósito de Dios no era decir quién estaba bien y quién estaba mal. El propósito de Dios era enseñarnos una mutua edificación, una paz entre la iglesia, unidad, y que no nos juzgáramos ni menospreciáramos como congregación. Esto era el propósito de Dios, no declarar quién tenía la razón. Dios le da la libertad de conciencia a cada creyente. Siguiente, hermanos, última viñeta. Dice, porque sabemos que es por gracia que somos salvos. Hasta ahí todo bien, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. ¿Cómo dice? Porque sabemos que es por gracia que somos salvos. Hasta ahí todo bien. ¿Y luego qué dice? Después de hacer cuanto podamos. O sea, ¿qué? ¿Sí es o no es? Dice, sabemos que es por gracia, después de que has hecho todo lo que tenías que hacer. Entonces ya no es gracia, se llaman obras. ¿Y quién lo dice? El libro del Mormón, segundo de Nefi 25-23. Y Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya lo hemos estudiado antes. Vamos al versículo que está escrito ahí abajo, hermanos. Y vea lo que dice Gálatas 1:6 al 9. Ahí nomás viene del 7 al 9. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea bajo maldición o maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que haber recibidos, sea ¿qué, hermanos? Sea anatema, sea anatema. Y los mormones dijeron, nosotros tenemos un nuevo evangelio. Y Pablo dijo, si yo, o uno de nosotros, o algún apóstol, o es más, si baja un ángel del cielo y te da un nuevo evangelio, no le creas. Lo que ya tenemos escrito es la máxima autoridad, sea anatema o esté bajo maldición. Conclusión, hermanos. La palabra misma defiende su doctrina. La palabra misma defiende su doctrina. Y la historia desenmascara las supuestas revelaciones. Y dice Deuteronomio, no lo busque por causa del tiempo, lo puede ver en su casa, Deuteronomio 18, 21 al 22, habla de los profetas que profetizan y sus profecías no se cumplen, no son de parte de Dios. Y luego dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Romanos 3, 4. Preguntas, hermanos, dudas sobre la lección del día de hoy. Preguntas, hermanos, dudas sobre la lección del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hermanos, esta es escuela dominical y si es escuela es para aprender. Usted puede hacer preguntas y yo dejar tareas. Ajá. ¿Hay alguna situación de que se han equivocado los que escribieron la Biblia? No hay ¿Quiénes? Los apóstoles. No hay ninguna... no hay ningún apartado, no hay ningún capítulo, ningún fragmento. Que se hayan equivocado, no me refiero a comas o así, sino que hayan notado mal. Sí, no hay. Estuvieron todos en el espíritu para hacer. Porque es lo que se comenta, que yo he escuchado que la excusa es de que porque lo escribieron hombres. Sí. Y por ende, pues el hombre se equivoca. Y yo les doy la razón, que claro, pues, los escribieron hombres, pero es inspirado por Dios. Sí, hombres bajo su propia capacidad se cometen errores. Pero la Biblia dice esto,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios les sopló a ellos, los inspiró a hacerlo. Bajo su propia debilidad y humanidad, todos los hombres cometen errores. Pero en este caso específico de la palabra de Dios, ellos fueron inspirados con el poder de Dios. Entonces, decir que ellos cometieron errores es decir que Dios cometió el error, no fueron ellos. Ahora, bajo la autenticidad de las Sagradas Escrituras, hemos tenido un curso completo sobre ello. Recuerde que esto nada más alguien dijo, estos son los libros de la Biblia. Hubo un proceso, hubo un canon que se tuvieron que medir, que se tuvieron que recopilar manuscritos, que se tuvieron que cotejar para que nosotros pudiéramos tener estos libros, ¿sí? Entonces, los hombres cometen errores, sí, pero los hombres que fueron usados por Dios para escribir la Escritura, Dios los preservó de errores. Ahora, ¿esto es por fe? Sí, sí es por fe. Es una cuestión de fe. ¿Lo puedo revisar y lo puedo comprobar? Sí. ¿La Biblia se contradice? Eso sí lo puedo leer. Cuando usted lee la Biblia se contradice. ¿Encuentra usted contradicciones en la Biblia? Son contradicciones aparentes, pero cuando usted la estudia, cuando usted la analiza, cuando la revisa en contexto, se da cuenta que la Biblia no tiene ninguna contradicción. Se da cuenta que la Biblia tiene solamente un propósito principal. Y eso nos puede dar a nosotros la garantía. Como un libro que fue escrito en 1600 años por 40 autores diferentes, en diferentes etapas, con diferentes culturas, ¿cómo es que todos se escribieron y todos los libros se complementan entre sí? Eso no es algo natural, eso es algo sobrenatural. Y por el poder que la Biblia tiene cuando usted la lee, esa es la principal evidencia. Cuando usted la lee, la palabra de Dios es como una espada de dos filos. ¿Preguntas, hermanos? ¿Dudas? Yo también he escuchado sobre la inspiración, pero dicen que unos tienen una manera diferente de entender la inspiración, porque unos dicen que fue completamente escrito de lo que dijo Dios a lo que ellos escribieron, otros dicen que simplemente les dio como esa base de inspiración y ellos con su propio entendimiento escribieron. Y bueno, no me acuerdo cuáles otros había, pero sé que hay varias como formas de intentar comprender la inspiración. Mi pregunta es como no sé si como bautistas o como cristianos entendemos qué es la inspiración. En el caso, uno es decir, mecánicamente Dios puso todas las palabras tal cual debieron de haber sido. Y otra es, Dios utilizó el conocimiento, la experiencia de esa persona, y utilizando su conocimiento o utilizando su experiencia, a través de eso Él inspiró el mensaje y ese mensaje fue escrito. ¿Fue mecánico? No, no fue un dictado, ¿sí? Porque si fuera un dictado todos hubieran escrito, podríamos decir que todos escribieron iguales, pero no. Dios utilizó en ese caso los conocimientos del hombre, los antecedentes del hombre, y sobre eso Dios les reveló el mensaje y ellos lo plasmaron. Por eso hay cierto estilo entre cada uno. ¿Sí? Dios les da el mensaje y ellos escribieron el mensaje. Tienen sus particularidades como escritores humanos. También bueno, hay partes del evangelio, de los evangelios donde se explican como cosas de manera diferente, ¿no? Y a veces sí caen ahí como en ciertas comprensiones, pero no de manera doctrinal, sino de manera como visual, ¿no? De que a veces eran dos, no me acuerdo ahorita cuáles eran, no me acuerdo porque eran los que, por ejemplo, los que vinieron a avisarle que su hija se había muerto, el oficial, Centurión. sí, el centurión, que uno, no me acuerdo cuál de los dos dice que, uno dice que eran dos, otro dice que era uno. Y entonces hay como sería la explicación tal vez, no sé. Sí, en realidad no hay una contradicción como tú dices doctrinal ni en el mensaje de Dios. Podríamos decir que hasta cierto punto algunos son como reportes o son narrativas que
pueden ser interpretadas de diferentes modos. Están a interpretación de cada quien según la perspectiva de cada uno. También dependiendo si uno lo vio y uno estuvo presente. Pero yo creo que a eso no nos referimos cuando decimos que la Biblia se contradice, sino al mensaje. Entonces, puede haber discrepancias en numeraciones o en algún dato como ese. Pudiera ser que nuestra traducción hubiera detalles de ese tipo, pero no afectan el mensaje de Dios. ¿Ya? Porque nuestra Biblia tuvo un proceso también. Sí, eso estoy de acuerdo con el sentido de que no. Bueno, en el caso de que si hubo algún error, como en el sentido de que se haya propagado como un error, como tal doctrinal no se puede, ¿no? Porque pues no se puede, siento que es muy difícil intentar quitar una doctrina o intentar como, bueno, ya se ve, ¿no? Con las nuevas Biblias que sacan de los testigos de Jehová, los adventistas, ¿no? Que intentan aún como deformar toda la doctrina, pero pues es imposible, ¿no? Porque uno se ayuda con otro, entonces Sí. entonces siento que ese error de doctrina es casi imposible de poder pues que se vaya pasando, ¿no? De generación, pero sí, sin duda números, entonces puede que los números sí, o sea, Sí, en algunas numeraciones pudieran haber diferencias, pero no son parte del mensaje, sino podrían ser situaciones del copista, pero no necesariamente alteran el mensaje, que eso es lo importante. Si revisáramos algunas cuentas, hay algunos que coinciden dependiendo cómo lo interpreta cada quien, y hay en algunas en las que sí no pudiera haber una explicación muy clara, salvo un error de copista. Salvo eso sí, pero no altera mensaje, sino situación de copista. Por ejemplo, hay una situación ahí en Samuel, en la de que se muestra, murieron personas cuando vieron lo que había en el interior del arca, si no mal yo me equivoco. Y entonces ahí dice que murieron, creo que 22,000. Ahora ese número está bajo revisión, porque tal vez igual y no fueron 22,000, porque 22,000 no pudieron ver ese acontecimiento. Tal vez ni 22,000 había en esa comunidad. Pudieron haber detalles de copistas, alguna pequeña situación, pero en ningún lugar modifica el mensaje o modifica la intención. Ahora, el hermano Benjamín preguntó algo diferente. Él preguntó de los apóstoles. Él preguntó de la inspiración de Dios, no del trabajo de copistas que puede cambiar. ¿Sí? Haciendo referencia al mensaje de Dios. Copistas, traductores, personas que trabajan en la impresión, cometen errores, pero el mensaje de Dios que fue inspirado, en ese no hay errores. ¿Sí? Vamos a terminar con la clase, hermanos, porque ya nos excedimos del tiempo y la siguiente semana continuamos. Padre, le damos gracias porque, Señor, tú nos has permitido estar en esta tu casa de oración. Bendice a favor el resto de este servicio. Te pedimos, Señor, que esta tu palabra